¡Hey! Bienvenidos, gente bella, gente hermosa que escucha su podcast favorito. Así está el asunto. Venimos una semana más a traerles inquietudes, vértigo y un poco de ansiedad. Me encuentro hoy no solo con uno, sino con dos personajes brutales, aclamados por la audiencia. Mi pana Vivanco, ¿cómo vas? ¿Qué tal, mi hermano? Audiencia, ya saben, qué hermoso otra vez estar en este domingo de vértigo, al que culmina un día más, ¿no? Pero y Así es. en efecto, tenemos un invitado especial, ya saben que tenemos puro invitado de lujo. Y el día de hoy nos acompaña, ¿qué te diré? Abogado de profesión, pero catedrático de corazón, Ah, novelista, caray. o aficionado a la literatura, a la filosofía, es un maldito crack. El señor Carlos Piana, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Alberto, Sergio, un gusto la verdad poder estar aquí. Me siento incluso honrado, estoy orgulloso además de ver este segmento que ya llevan ustedes realizando, ¿verdad? En 15 oportunidades. Y yo encantado, de verdad, de tener aquí una buena charla. Y eso. Qué genial, Carlitos, tenerte por acá. Nosotros emocionados, tener un personaje que chuta, o sea, destroza la existencia en cualquier punto, ¿no? y, Pero y para también variar, la hacemos resurgir, la destruimos para Exactamente. resurgir también. vea nomás esa belleza en este nuestro episodio número 15, qué emoción. Queremos saber un poco más de ti, Carlitos. Cuéntale a la audiencia quién es Carlos Piana realmente. Bueno, es una pregunta complicada si hablamos desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Ontológico, así que por ahí no voy a ir, pero Ay, ay, ay. en todo caso, nada, soy un tipo que la verdad, no, tengo 25 años, ¿no? Tampoco es que haya descubierto tarde, podríamos decir, mi vocación o en todo caso la pasión de mi vida, que es efectivamente, yo diría, la persecución de la belleza, la literatura. Yo en realidad en el colegio yo era más bien, optaba, por así decir, por la física, las matemáticas. Quise estudiar física pura y fue recién pues a los 18, ¿verdad? Ya en sexto curso que descubrí la maravilla de la filosofía. Al inicio le reclamaba que no servía de nada, ¿verdad? Que era inútil y luego pues descubrí lo maravilloso que no sirviera para nada. Eso, entonces desde ahí pues básicamente creo que soy un tipo que se ha dedicado a sentir, aunque yo creo que en realidad, y a ustedes dos les pasará, no es tanto una decisión el sentir como en cierto sentido una tragedia, ¿no? Yo creo que uno ya desde pequeño se da cuenta, ¿verdad? Cuando está en la playa y ve un atardecer y dices, hijo de madre, esto se está acabando, el tiempo está pasando, ¿no? Entonces, si bien yo creo que ustedes hacen el esfuerzo por pensar y lo hago yo también, yo creo que ya nacemos en cierto sentido con esa melancolía inscrita en el alma, ¿no? Hijo de puta, vino, pero poeta, Sí. bienvenido, hermano. Qué belleza. Me contabas que tenías un blog. Tal vez a la gente que le interese tu blog, ya que contabas, eras columnista de un reconocido diario de aquí del país desde los 19 años. Ah, caray. Así es, sí, sí, empecé a publicar en El Universo a los 19 años. En realidad envié unas cartas al lector, ¿verdad? Cuando tenía 18, cuando me empezó precisamente a gustar la filosofía y luego pues a los 19 dije, quiero ese espacio, ¿verdad? Sentía como un impulso de compartir todo lo que estaba pensando, lo que estaba leyendo y entonces escribí directamente al Universo y pues me dieron ese espacio, la verdad tuve la suerte a los 19 y luego pues empecé a meterme y ya van 6 años y poco más. Y nada, el blog donde los publico pues tiene mi nombre, carlospianacastillo.wordpress.com y bueno, ahí básicamente pues comparto los artículos. Antes compartía algunos ejercicios literarios, pero ya no lo hago. En realidad creo que todas mis fuerzas las estoy concentrando en una novela, ¿no? Mi Ah, ópera caray. prima, por ponerle así algo que ya llevo trabajándola 3 años, ¿no? 3 años, qué bestia, qué encantado y qué gusto tenerte aquí. Creo que hablábamos en algún punto con Sergio y dije, este también tiene que ser parte de nuestros invitados especiales y qué honor tenerte aquí. Así que hermano, bienvenido. No espero salgas bien de mente. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Esa es. Así está el asunto. Como tú decías, Carlitos,
creo que viene ya en nuestra naturaleza como seres humanos, Sí, esta nostalgia, esta melancolía mm, y esta persecución por un fin, en así definitiva, es. ¿no? Sí, Porque tenemos que anclarnos, de cierto modo, a un sentido, pese a, bueno, como diría Camus, ¿no? Este absurdo. así es. Pero necesitamos una cierta guía para poder, no sé, estar un poco más cuerdos dentro de toda esta maraña de emociones y sensaciones que tiene la vida, ¿verdad? Así es, sí. Es decir, a mí me parece que la nostalgia en cierto sentido, creo que es como uno de los casos paradigmáticos o una de las, como uno de los caminos, tal vez uno de los fuegos, ¿verdad? Que nos marcan más bien el camino al ser humano, ¿no? Uno dice, bueno, ¿de dónde sale esta nostalgia? ¿Y nostalgia de qué, no? En ocasiones, pues, Claro. sabemos que la nostalgia viene, por ejemplo, de un recuerdo que uno tiene, que eso hablaré después también, ¿verdad? Del tema de los momentos. Pero en Ujú. ocasiones nosotros tenemos como esta nostalgia, ¿verdad? Efectivamente, de, oye, de este día en concreto, ¿verdad? De la primera vez que pues, no sé, ¿verdad? Que me enamoré o la primera vez que caminé con la chica que en ese momento pues me había enamorado, ¿verdad? Y uno caminaba en la playa, ¿no? La Ajá. primera vez que la conoció y uno tiene como una nostalgia o uno tiene una nostalgia cuando uno tenía 10 años, ¿verdad? Y jugaba fútbol desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche sin cansarse, ¿no? Y luego se comía, yo qué sé, unos panes de yuca, una pizza, ¿no? Y uno tiene como una Órale. nostalgia, ¿no? Y dice, oye, yo quiero volver a eso, ¿no? Fui feliz en ese momento, ¿no? Y algunas Claro. veces, pues con el paso de los años, con el paso del tiempo, uno entra a la universidad, uno empieza a trabajar y uno dice, volveré a encontrar o volveré a tener unos momentos así, ¿no? Como que uno quiere siempre volver. Y Obviamente. Ujú. algunas veces la vida se puede volver como una persecución casi de conseguir como unos nuevos momentos, ¿no? O algo que te Claro. vuelva a llenar, ¿no? Y como decíamos, pues la nostalgia como fuego, ¿verdad? No es solo ese volver a ese momento, sino es volver a donde yo fui feliz. Es decir, es ese deseo que tengo tal vez dentro de mí de algo que me llene, ¿no? Algo que me dé sentido definitivamente. Diríamos que ese tipo de nostalgia es de algún punto egoísta. Me Eh, refiero al sentido de que hablamos de manera individual siempre de las nostalgias, ¿no? Justo en este sí, momento acabas de tocar aquello de que siempre intentamos volver a llenar ese vacío que algún momento dejó algo, ¿no? así Entonces, es. Sí, sí, digamos, sin duda hay un cierto egoísmo efectivamente en cuanto que quiero contentar al ego, ¿verdad? Al yo. Ahora, digamos que la palabra egoísmo tiene siempre esta connotación como negativa, ¿no? Es decir, yo Ujú. antes que los otros, ¿verdad? Tiene esa connotación. Pero, a ver, el ser humano está solo, ¿sí? El Claro. ser humano está solo, cada uno de nosotros nos damos cuenta, estamos solos, es decir, miramos fuera de Ujú. nosotros, vemos un celular, vemos una computadora, vemos el sol, vemos un perro y decimos, yo no soy eso, ¿no? Veo a mi Claro. papá, veo a mi hermano y digo, yo no soy eso, yo soy yo, o sea, yo estoy solo, ¿verdad? Me veo en el espejo y digo, este soy yo, ¿verdad? Así Ahora, es. en ese sentido efectivamente estoy solo y también en ese sentido yo tengo como esta tarea, ¿verdad? O esta picazón, este picor, ¿verdad? Que es la nostalgia o es este anhelo, ¿verdad? De ser felices. Pero ya iremos a esto, ¿no? Que aquí viene la curiosidad, que es por ejemplo con el tema del amor. Es decir, es curioso porque así como bien, nosotros, por ejemplo, pasamos toda nuestra vida de alguna manera buscando cómo ser felices o cómo dar sentido, ¿verdad? Al menos en ocasiones, ¿verdad? Ciertos poetas o ciertas mitologías, ¿verdad? Han hablado del amor como esta, incluso como un mito, ¿verdad? Como esta salvación y siempre en el amor hay un otro. Es decir, paso toda mi Claro. vida pensando en cómo contentarme a mí y al final resulta que para contentarme tengo que pensar en un otro. Es decir, superar mi ego, por así decirlo. hijo de Eso es puta, algo muy curioso. bien, Pero quiero hablar de eso, pero antes quería decir unas cositas, ¿no? Me parece A interesante, ver. ya que Ujú. estamos hablando ahora, ¿verdad? De la vida, de la felicidad, ¿verdad? Yo tengo ahí, digamos, ha habido una línea en el pensamiento de Albert Camus que siempre me ha llamado la atención porque un poco así empieza él su propia carrera como filósofo y como escritor. Camus Ujú. era ante todo un buscador. Camus Claro. era un buscador y de hecho cuando los que conocen su obra pues se dan cuenta que el primer Camus, por ejemplo, el Camus del extranjero es muy distinto Uf. al Camus de la peste y al Camus del hombre rebelde, ¿no? Claro. Era un buscador, ¿verdad? Pero bueno, Camus en una de sus primeras obras, El mito de Sísifo, ¿verdad?
dice esta afirmación, y de hecho la quiero leer literalmente, ¿no? No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es, ¿verdad? Y entonces aquí, antes de decir que es, ¿verdad? Uno piensa a lo largo de la historia, ¿no? Y uno piensa, no sé, en Aristóteles, ¿no? Pensando en el ser, en Platón, hablando del mundo de las ideas, ¿no? Y uno dice, oye, qué cantidad de temas interesantísimos, pero Camus dice, el único problema filosófico serio, verdaderamente serio, es el suicidio. Es decir, estamos hablando ahorita ¿verdad? Del hombre que está buscando ser feliz, por ejemplo, ¿verdad? O algo que le llene, o que sufre por esta nostalgia o por esta melancolía, ¿verdad? Pero uno dice, oye, ¿por qué voy a sufrir tanto toda esta melancolía, por ejemplo, ¿no? O por qué efectivamente tiene sentido intentar volver a construir unos momentos, por ejemplo, a los que volver con mi memoria muchos años después, ¿verdad? Entonces uno dice, oye, la pregunta más seria, dice Camus, es el suicidio. Es decir, hijo de puta, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido que nosotros queramos atravesar todo este dolor, esta melancolía, estos miedos que tenemos? Ahora que en concreto el tema de la pandemia. Tenemos un terror ahorita tenemos un terror a salir a la calle, a abrirnos una fundita de habas casi, ¿no? ¿Verdad? Y uno dice, aquí puede estar el virus, ¿no? Tenemos como un terror y uno dice, no quiero perder mi vida. Pero ¿por qué no la quieres perder? Claro. Uno dice, es más bien, ¿por qué no nos suicidamos? Es un poco lo que dice Camus. Por supuesto. Si vemos tanto dolor incluso en nuestra propia vida, si muchas veces parecería que nuestra vida es un derrochar el tiempo. Es decir, voy a la universidad o voy al trabajo y lo que estoy pensando es en llegar a la casa para echarme y ver una serie, ¿no? Y dice, oye, el sentido de mi vida es echarme a ver una serie o echarme unos tragos. Pero dices, ¿realmente vale la pena vivir eso? ¿Verdad? O hasta qué punto eso te llena y ese más bien es el sentido de la vida, ¿no? Entonces, Camus nos pone como que, ¿verdad? Como que nos hace consciente de esto. Algunas veces somos como, o le tenemos demasiado miedo al dolor o demasiado miedo al más allá, ¿no? Recordemos incluso a este personaje shakespeariano, ¿verdad? Hamlet, ¿verdad? Y Hamlet, pues que está con todo este tema de sufrimiento por el asesinato de su padre, y él dice, preferiría estar muerto, ¿verdad? Pero él dice, el miedo que tenemos a ver el más allá no nos permite dar ese paso, por ejemplo, del suicidio, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, ahora, perdón, me fui con esto de Camus del suicidio, pero quería irme un poquito atrás de Camus. Okay. ¿Ya? Y es que Camus, precisamente el mito de Sísifo, lo escribe inspirado en un personaje dostoyevskiano, ¿verdad? Del gran Fyodor Dostoyevsky. La novela se llama Los demonios y es una novela que le he recomendado ahorita, muchas veces, y no voy a dejar de recomendarla nunca. Bien. Y yo, insisto, la vuelvo a recomendar, Los demonios de Dostoyevsky. Tiene una cantidad de personajes increíbles y siempre está de fondo dos ideas de fondo: el tema de Dios y el tema del suicidio, y en concreto, ¿qué pasa si yo soy Dios? Recordemos el famoso Dios ha muerto de Nietzsche, también tiene origen dostoyevskiano, ¿verdad? Entonces, este personaje, Kirillov se llama, ¿verdad? Que a Camus le llamaba la atención de una manera tan espectacular que este libro, El mito de Sísifo, básicamente lo escribe inspirado por Kirillov. Y Kirillov es un ingeniero que se da cuenta, o al menos repite esta aseveración. Dice, si es que yo soy Dios, dice él, tengo que matarme. Dice, la única manera que yo tengo para demostrar que yo soy Dios es matándome. Porque él dice, nosotros vivimos una vida que es más o menos triste, pero sobre todo dice, nos da miedo la muerte, tenemos terror. Y dice, si nosotros fuéramos Dios, o si nos damos cuenta realmente que somos Dios, no tendríamos terror. Entonces la única manera de demostrarlo, dice, quien conquista el dolor y el horror llegará a ser Dios. Quien se mate solo por eso, para matar el terror, llega en ese instante mismo a ser Dios. La única manera de demostrar que eres Dios, dice Kirillov, es matándote. Brutal. Dice, tremendo. Es decir, ¿verdad? Uno tal vez no es que viva con la idea de que uno es Dios, ¿no? Uno tal vez no vive por ahí tan elevado, ¿verdad? Pero uno dice,
¿Quién sabe? ¿Existe Dios? ¿O no existe, verdad? O efectivamente, o yo soy Dios, o quién es mi Dios, ¿verdad? Mi Dios puede ser Bad Ajá, Bunny, o más bien puedo tener una diosa, ¿verdad? Eh, Uf, claro. preferible una diosa. Al final tenemos, incluso está ese impulso, ¿no? Ese impulso, podríamos decir, también de sentido, ¿no? Pero es decir, está este terror a estar vivo o el terror a perder la vida, ahora lo tenemos muy en concreto con el tema de la pandemia, pero uno dice, ¿por qué quiero seguir viviendo? Es decir, la pandemia te pone, Claro. o te obliga a esa pregunta, ¿por qué quiero seguir viviendo? ¿Por qué tengo tanto miedo a morir? ¿Por qué vale la pena entonces estar vivo? Solo es un tema de, es que no quiero sufrir, es que ¿cómo moriré? ¿Verdad? Que también Ujú. es como, es un miedo tremendo, ¿no? Por supuesto. Con todo esto me recuerda a Viktor Frankl con Ah, El hombre en busca de sentido, así es. que si te pones a pensar también vive una experiencia traumática, o sea, Trauma. es tenaz estar en un campo de concentración, imagínense. Así Y él es. veía cómo gente se tiraba a las cercas eléctricas para suicidarse Así es. y vivían en unas condiciones espantosas, inhumanas, y precisamente uno ahí diría, o sea, ¿realmente vale la pena sufrir todo esto por todo lo que está afuera, por todo lo que está detrás, por Ujú. todo lo que me estoy perdiendo? Sí, Lo que me lleva entonces a preguntarme, bajo toda esta visión, sí. uno mismo sería quien decide qué sentido le da a la vida, ¿no te parece? Así es, así es. De hecho, justo precisamente el hombre en busca de sentido es cómo le doy, o sea, a todo este dolor, es decir, porque Ujú, Viktor Frankl, a ver, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos con Viktor Frankl en el campo de concentración? Que salvo ahorita que estamos en esta pandemia, pero hemos vivido un ujú. estado de bienestar. Es decir, Claro, hemos sido un siglo poco consciente de que va a morir. sí, Nunca eso ha hecho que nunca se tenga que hacer las grandes preguntas. efectivamente. Más bien siempre ha sido el tema, oye, haz algo, por ejemplo, que te dé dinero, haz Ujú, algo que te mantenga, pues, o que puedas vivir la vida loca, pero ¿para qué vas a pensar las cosas? claro, Solo vive, ¿no? Entonces, claro, Viktor Frankl estaba obligado a pensar las cosas. Él y la gente en el campo de concentración estaba obligado, porque dices, ¿por qué no me mato sin más? Si claro, estoy exactamente. sufriendo, si me suicido puede ser tema de un segundo, dependiendo Acá que tan efectiva sea la técnica. pero ¿para qué quiero seguir aquí? ¿No? Y efectivamente es, ¿qué Ajá, sentido yo le confiero? Es decir, ¿por qué no quiero morir? ¿No? Y Viktor Frankl habla, por ejemplo, de este señor que tiene esta ilusión de salir y volver a encontrarse, por ejemplo, con su familia. así es. O solo la posibilidad de volver a ser libre o la posibilidad de a lo mejor mantenerse lo suficiente en el campo de concentración, digamos, para hacer una rebelión y liberar al resto, es decir, ayudar al resto. Es decir, cada uno de nosotros elige ese sentido. Claro. Está en nuestras manos. ¿Tú creerías que existe solamente un sentido a lo largo de toda nuestra vida? A ver, no, yo creo que cada uno de nosotros elige ese sentido. No, yo sé, pero por ejemplo, mira, hay gente que le da sentido a su vida Sí, en otras personas, por ejemplo, en su familia, sí, en su pareja, en sus hijos, ¿verdad? sí, ¿Qué pasa ahora, digamos, si yo le pongo el sentido de mi vida en mi pareja y ya, por algún accidente muere? sí. ¿Deja de tener sentido, adquiere un nuevo sentido o simplemente tengo que ya yo también dejarme morir? Bien, a ver, entonces te voy a pedir algo, Sergio. Guárdate la pregunta, ¿ya? Ajá, Primero voy a hablar de la libertad y luego la respondo, ¿ya? perfecto, Es decir, es por si acaso yo me olvido de la pregunta más bien. Entonces, está nosotros bien, decíamos, estamos solos. Tenemos en nuestras manos elegir el sentido, pero ¿cómo lo elegimos? así es, Lo elegimos porque somos libres, es decir, tenemos la por posibilidad supuesto, de elegirlo, porque somos libres. Ahora, esa libertad que nosotros tenemos, ¿ya? Puede ser digamos, la libertad tiene algo maravilloso y es que la libertad puede elegir lo que no existe. Es decir, la libertad ujú, puede elegir el futuro. así Yo es, puedo elegir, ustedes pueden elegirlo, ¿verdad? Pueden decir, yo no quiero que mi programa acabe con el capítulo número 15 con Carlos Piana, sino que más ujú, bien yo quiero que este programa dure hasta 30 años, 50 años, incluso que luego este programa se vuelva pues como la bomba, ¿no? Que todo el mundo lo escuche, ¿verdad? claro, Entonces ustedes Dios te pueden, oiga. sí, sí, sí. O sea, pero ustedes pueden elegir eso. Es decir, en qué así es, pueden ujú, decir de aquí en 50 años yo quiero esto. Y entonces, ¿qué significa? Que lo que no existe o las futuras decisiones de su vida, ustedes las eligen con ese norte, ujú, ¿ya? así es, Y ustedes están eligiendo algo que además va a tener mucho valor, porque cuando uno elige algo,
que le ha tomado 50 años construirlo. Eso tiene muchísimo valor. Así es. Si pongámonos Estaríamos a pensar hablando de un solo... ¿Qué cosa? propósito, Perdón, Alberto. que estaríamos ahí hablando que ese famoso propósito de vida que siempre le damos valor, que hoy en Así día es. Es que le hemos dado tanto tiempo, tantas energías, que tiene ya valor, aunque sea solo para nosotros. O sea, a nosotros incluso botar unos zapatos de fútbol usados, ¿verdad? Algunas veces nos duele por los recuerdos, por lo que significó esos zapatos, ¿no? Claro, yo justo, verás, de ahorita que topas esto, conversaba con una persona estos días y hablaba de este mismo tema, de cómo es que el tiempo puede ser un factor que agrega valor a las cosas, que Sí, es chistoso, verás cómo se repite esto sí, en todo lado. Es un principio que se usa en la economía que se llama el coste hundido, que es ya, básicamente tú ya le tienes invertido tanto a algo que dices, no, o sea, yo ya no quiero perder esto, tiene valor. Por ejemplo, por eso se pueden prolongar relaciones tóxicas, porque dices, oye, brother, así vengo es, en esta relación 3 años, o sea, pese a que ya es una cagada, paso hecho mierda todos los santos días, sí. ya le tengo mucho invertido, ¿sabes? Y le das valor ahí, aunque ya prácticamente no haya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente ese sería incluso otro tema de las relaciones tóxicas, ¿no? Pues también uno dice, Uy, sí. he luchado tanto por esto también en ciertos momentos, o he perdonado Ujú. tantas cosas que dices, no quiero como... Pero bueno, Sí. efectivamente podríamos Ujú. irnos. Volvamos a tu pregunta, ¿verdad? De esta persona que entonces muere en algún momento, ¿no? Entonces yo decía, uno, esa libertad también, pues por ejemplo, ¿no? Como uno dice a una persona con la que uno empieza a salir o con la que uno se amarra o incluso con la que uno ya decide entonces compartir su vida. ¿Verdad? Claro, Eso, claro, significa, oye, en el futuro, de aquí a 30 años, de aquí a 50 años, te voy a seguir eligiendo a ti, ante todo. Es decir, mis claro que sí. decisiones van a ser orientadas hacia ti, ¿ya? Entonces, pero Ujú. claro, efectivamente viene, oye, ¿y qué pasa cuando esta persona desaparece? Entonces aquí yo quiero recomendarles una película, ¿ya? Ok. Que, entonces les voy a decir el nombre en español, pero es una película alemana, se llama Las Flores del Cerezo. La directora es Ujú. Doris Dory, ya Me del año suena. Ujú. 2008, es excelente. Y es precisamente a un señor que se le muere su esposa. Él ya tiene como 60 años, un poco más, y ella se muere. Y dices, ahora, ¿qué sentido tengo, no? Ujú. Hay infinitos casos, ¿verdad?, de la gente que ya cuando muere su pareja, poco después además muere, ¿no? Porque efectivamente Sí, ya no hay sí, ese sí, sí. impulso, ¿no?, que sostiene el cuerpo, ¿no? Pero a ver, decíamos, ¿no?, que la libertad está para elegir el futuro también en parte, ¿no? Y entonces efectivamente volvemos, ¿no? Cuando esa persona desaparece, ahora, ¿qué sentido le doy a mi vida? Así es. Puede haber gente que efectivamente luego vaya y se consiga otra pareja, pero a ver, una pareja que lleva 50 años y de repente muere, no es que conocemos muchos ancianos, ¿verdad? Que de repente pasa los 80 años ya por la tristeza se consiguen otra novia, ¿verdad? Fuera el Ujú. éxito, ¿no? Digamos, podría pasar y es una elección de vida, pero no lo vemos Así tanto. es. Pero Claro, efectivamente, pues con eso, pues, oye, ¿cómo le damos sentido al tiempo? ¿No? O sea, es decir, la pregunta del sentido que le damos al tiempo no desaparece hasta que ya no la podamos elegir, es decir, el día que llegue nuestra muerte. Pero hasta por ese supuesto. entonces, nosotros hacemos nuestro destino. Y eso es lo que es tremendo. Exactamente. Claro, por eso precisamente te hacía la pregunta, para que se vuelva un poco evidente esto de que realmente escogemos. O sea, está en nosotros decir, oye, quiero anclarme a esto, quiero darle sentido a mi vida a través de esto. No viene tan impuesto o tan al azar como nosotros creeríamos, que a veces pasamos tal vez en una búsqueda en lugar de una elección. ¿Me explico? O sea, Ya, pasamos pensando como que nos tiene que venir de la ya, nada un sí, sentido. O sea, estamos como que viendo, a ya, ver, dónde está, dónde está, dónde está, en lugar de decir, a ver, esto, esta huevada me gusta, esto quiero hacer, este es el sentido. así es. Ajá. Sí, sí. Ahora, has mencionado la búsqueda y eso es muy importante, porque así Ujú. como nosotros elegimos, ¿verdad? Yo creo que tampoco, digamos, nosotros no tenemos que dejar de lado en esta conversación, pero sobre todo el ser humano no deja de lado la búsqueda, porque Ah, sí, sí, obviamente. efectivamente lo que nosotros queremos es algo que nos llene plenamente, ¿no? Sin tener la búsqueda, ¿sabes? Así es, sí, Porque es un poco también de ir experimentando para poder decir, ¿sabes? Esto sí me llama realmente la atención y con esto me podría quedar. así De es, hecho, mucha gente cuando está perdida en este proceso de encontrar un sentido, sí, básicamente lo que se les suele recomendar es, oye, experimenta, pero experimenta lo que más puedas, prueba cosas, ábrete, o sea, sal de zona de confort y mira claro, qué hay más allá, ¿no? O sea, si es que tú tienes una sola opción,
frente a 100 de claro. todas las cosas que es probable. Así es, así es. Sí, Picoso que le sí, solemos dar a la vida en ese trance de búsqueda, ¿no? Creo que Claro, sin ello seríamos vil máquinas dirigidas por algo y nada más. así Creo, es. creo que es un punto importante el que hace mención Sergio, Sí, ya que sin esa búsqueda estaríamos, no sé, inertes, ¿no? Esa es la ventaja como ser humano. sí, sí, claro. No, no, efectivamente ellos repiten, ¿no? Una conducta. Aquí Exacto. me parece interesantísimo esto que han dicho, porque entonces aquí ujú, yo pienso en el primer existencialista, ¿verdad? Que es Soren Kierkegaard, ¿verdad? Y él hablaba de la decisión como la angustia, como Uf, la gran ujú. angustia de decidir ujú, qué voy a elegir entonces, porque efectivamente, exacto, o sea, elegir una Sí, cosa, además cada es que segundo de revoluciona todo nuestra el resto. vida, cada segundo que elegimos algo, es decir, el segundo que decidimos mirar el suelo, en ese segundo le hemos Sí, dicho no a todo el universo menos al suelo. ¿Ya? Y entonces, cada vez que vamos eligiendo y lo que vamos eligiendo en el tiempo, le vamos diciendo exactamente, que no al resto exactamente. y uno dice, ¿será esto lo correcto? ¿No? Entonces, aquí me parece interesante, por ejemplo, por un lado, ¿no? Algo que hacemos con mucha frecuencia, pedir Ujú. consejo a nuestros amigos, las historias de nuestros abuelos o de nuestros tíos, ¿no? Como que uno no quiere fallar, ¿no? Oye, ¿tú qué harías en este momento, etcétera, ¿no? Pero por otro lado está también todo esto que nos da la ficción, Claro, es decir, la literatura, el cine, ¿no? Que en cierto sentido, pues ver una película, leer un libro es vivir una vida, o al menos vivir un trozo de ujú, una vida, que tiene además una cierta intensidad, ¿verdad? Tiene unas crisis medio fuertes, y a uno les hacen pensar, ¿no? Yo qué decisión tomaría en este momento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno puede estar con una persona muchísimos años y así uno es. puede decir, a lo mejor estaría mejor con otra, o a lo mejor estaría mejor con la de acá, ¿no? Y de repente uno, pues un día la bota y de repente te das cuenta que lo perdiste, ¿no? pero ay, sí, si no es para ti, no nada. Claro, claro que sí. De hecho, o sea, creo que Sí, es un mal que hemos visto presente en este último tiempo, y es que se ha así intensificado es. la paradoja Sí, de la elección, si se dan cuenta, por la inmediatez de a todo lo que tenemos acceso. O sea, mucha gente dice, ya no se valoran tanto las relaciones porque a un clic de distancia tienes 100 opciones. Y como tú dices, estás pensando, oye, y si a lo mejor me iba mejor con esta otra persona, y si es que en 3 días me aburro, pero no, más bien esto de acá me agrada, y terminamos a veces sin escoger. Entonces es tenaz en un punto y tener tantas, tantas, tantas opciones, porque ponte a pensar, o sea, si yo ahorita te exacto. digo, No lo tengo. Carlitos, ¿qué quieres comer? ¿Carne o pollo? Rápido sale la respuesta, ¿verdad? Si te digo, ajá, o sea, no tienes a dónde más irte. Si te digo, ¿qué quieres? ¿Carne, pollo, pescado, Claro, camarones, langosta? O sabes qué, más bien hay comida china, es pero también tenemos tremendo, pizza y sin tenemos duda. lasaña. Y empiezo así, te doy, o sea, Sí, te sí, vas a sí. abrumar y vas a ponerte a Ahora, comparar sí. absolutamente todo. Ahora, aquí Es viene algo terrible interesante, ese asunto. Sergio, ¿verdad? ¿Qué sucede? Es Ujú. decir, al inicio, ¿verdad? Cuando hablábamos de la nostalgia y todo esto, hablábamos del egoísmo, ¿verdad? O del individualismo, etcétera, ¿no? Efectivamente, Ajá. nosotros decimos, bueno, estuve con una Claro que persona sí. y de repente, pues resulta que a los Ujú. meses me aburrí o ya no me emociona. Ahora, sin duda, nosotros, Sí. aunque no nos guste mucho, por ejemplo, jugar básquet, si nos regalan la camiseta de LeBron James, voy a estar feliz. Ujú. Exacto. Aunque no me guste el básquet, pero voy a estar feliz porque es algo nuevo. Y luego Gracias, medio me claro. acostumbro y me aburro, ¿no? Y eso podría transmitirse, por ejemplo, al plano amoroso, podríamos decir. Sí, Pero aquí viene lo interesante, entonces, volvemos también a esta idea que ya mencioné del amor, es decir, en el amor, al menos claro. lo que se ha hecho a lo largo de la historia, ya es olvidarme de mí por el otro, es decir, ya no es tanto lo que yo, pues, no sé, ya no siento lo Claro. mismo, sino es un poquito más pensar en cómo yo estoy muriendo por el otro, es decir, como si el amor o el sentido del amor más bien uno lo encontrara olvidándose de uno mismo. Ahora, antes de eso, que sí quiero hablarlo, con esto de cómo darle sentido a la vida y de la angustia de la elección, quería recordar también un caso paradigmático en la civilización occidental, en los cimientos del mundo occidental, y es en la Ilíada, el caso de Aquiles.
sí, el gran héroe Aquiles. ¿Por qué por qué famoso Aquiles? ¿Por qué es el gran héroe griego? Entonces, Aquiles, ¿verdad? Tenía esta elección, ¿verdad? Entre ser inmortal para siempre, ¿verdad? Bueno, es básico, no es inmortal, ¿verdad? Salvo que lo atacaran, ¿verdad? En el famoso talón, cuando su mamá lo agarra del talón y lo sumerge en el río, ¿verdad? Y él ya sale con esta inmortalidad, salvo en el famoso talón, ¿verdad? Tiene la posibilidad uno de Sí. morir, perdón, de vivir para siempre o, ¿verdad? Porque Aquiles tiene algo particular y es que el destino se le aparece, ¿verdad? Y le dice, mira, si decides ir a la guerra, a Troya, vas a morir, pero vas a morir siendo un héroe, ¿verdad? Y entonces dice, tengo la posibilidad de vivir para siempre, ¿verdad? Engañar Claro. la muerte que nos aterra o morir, decidir morir además, pero vas a morir siendo un héroe. Y entonces efectivamente Ajá, así Aquiles es. decide morir por eso. Es decir, dice, voy a morir, pero voy a ser recordado. Porque ese es otro tema, ¿no? Así Uno es. dice, no es solo mi vida, cómo la voy a vivir, sino además, digamos, porque yo podría solo pues comer, ¿verdad? Y decir, bueno, ya vivamos, está bien, que ya mismo en la noche vamos a volver a chupar y mañana voy a dormir 10 horas, qué rico, ¿verdad? Y ya está, como sobrevivir. Pero es decir, ¿qué sentido le quieres dar a tu vida? Es decir, ¿por qué quieres morir? Sí, Y por lo que mueras es por lo que vas a ser recordado, en cierto sentido, así sea solo por tus familiares o incluso en tu propia conciencia y ya está, ¿no? claro, así es. De hecho, con esto que mencionas, me ¿Ya? acuerdo de este famoso libro de Ernest Becker, La negación de la muerte. Y él plantea que precisamente todas las sociedades viven bajo la Mm, figura muy de los interesante. héroes y tratan a la muerte desde ese punto, si te das cuenta. En esa búsqueda por la inmortalidad o la trascendencia o efectivamente darle cierto sentido a tu Sí, muerte y sí, decir, o sea, serví para algo mientras viví, ¿sabes? Por el miedo precisamente que es, chuta, me morí y ahí quedé, fui un número más, fui sí, sí, otro sí. grano de arena y ya está, ¿sabes? Claro. Chuta, el problema del ser humano, en definitiva, Sí, 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 es que tenemos esta acostumbrarnos. tendencia a normalizar las cosas. ¿Te has dado cuenta? O sea, claro, todas las épocas y situaciones que tenemos, después de un tiempo se normalizan y, no sé, como que pierden el gusto. Lo que tú decías hace un rato, me dan la camiseta nueva, bacán, al inicio estás feliz, te gusta, Sí, todo bien. Pasa un tiempo y es como que, sea así, mi camiseta, sí, ¿no? Y se ha repetido hasta con etapas de la historia. Porque ahorita, o sea, tenemos unos avances tecnológicos a lo bestia, unas facilidades increíbles, pero lo hemos normalizado tanto que decimos como que, o sea, es esta pendejada y realmente no dimensionamos todo lo que tenemos. exacto. Básicamente, si ahorita nosotros pudiéramos llegar con, qué sé yo, solo con los teléfonos que Sí, tenemos ahorita, a 1950 y explicarles todo lo que podemos hacer con esas claro. cosas, los manes, o sea, les Así estallaría la es, así cabeza. es. Pero tenemos esa tendencia a normalizar las cosas y extrañamente a quitarles el Así sentido, es, a quitarle o su a quitarles el valor. valor. Es que Ujú, su valor, efectivamente le exactamente. quitamos su valor y eso es algunas veces cuando uno ve a su alrededor, a mí me sucedía cuando daba clases, ¿no? Muchas veces veía Ujú. a muchos alumnos, ¿verdad? Que tenían cara, como decías, oye, estás ahí sentado como si fueras una roca, ¿verdad? Con una cara de Sí, Gil impresionante. Y ya ajá. decías, es un tipo que está aburrido hasta la muerte, ¿verdad? Y que parecía que los únicos Sí, momentos donde es feliz es cuando efectivamente pues, se pega un trago, ¿verdad? Es como que en ese sí, momento sale de él, si pierde el control de él y entonces es feliz, en cierto sentido, ¿verdad? Pero no encuentra sí, entonces algo que lo llene. Y dice, si los de 1950 vieran esto hoy día, la tecnología, dirían, oye, ya lo tienen todo. Le quitamos el exactamente. valor a las cosas. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. No sé, ¿no? Nos acostumbramos a que todos los días salga el sol. O sea, podría no Ey, salir el sol. exactamente, O podríamos sea, salir. a ver, el sol, o sea, no depende de nosotros que salga el sol. Además, podría ni siquiera existir el sol, ¿verdad? Por eso es que Chesterton decía que más bien las palabras que él utilizaba para describir el mundo, dice él, eran las de los cuentos de hadas. Él decía, un árbol da frutas porque es un árbol mágico, el agua cae de la montaña porque está embrujada. Es decir, nosotros, o sea, y nosotros podríamos decir lo mismo del sol. O sea, sale el sol porque Así vivimos es. en un mundo que es mágico. Porque no sabemos por qué sale, pero nos acostumbramos al sol de repente, ¿no?
Pero date cuenta Claro. aquí un punto ese Sí, interesante ahora que hablas de la normalización sí. y retomo. Hace poco hablaban que aquí en Ecuador nevaba. Era para Mm, nosotros algo novedoso. No sé, Aquí por sí, estas vías, no recuerdo bien el nombre, y por es que cajas. todo el mundo Ujú. se, ajá, ya, por cajas, se frenaban y ahí se entendían el gusto, ¿me entiendes? Creo que sí. países europeos donde sí neva, los tipos ven que nos alegramos por la nieve, los más van a decir que somos unos cojudos, ¿no? Estos cojudos de Así es. acá. Pero Sí, aquí, es que, a claro, ver, no estás sí, es más, si incluso cuando cae granizo, uno es feliz, hermano, o sea, así es, así es. La con novedad tal de también. recibir. Sí, Exacto. Lo Claro. novedoso llama la atención, pero así hay es. también algo que no estaría de acuerdo. Hablamos de mucho a normalizar las cosas, pero Ya, normalmente cuando hablamos a la hora de una nueva pareja ya deja de ser algo normal, porque es sí, algo nuevo, algo novedoso. Entonces, ¿por qué si el amor es algo así, algo común se puede hablar, sí, pero en eso no es tan normal? O sea, Ahí sí, yo creería que precisamente por eso es que se buscan compartir nuevas experiencias y nuevas cosas. Como las relaciones están ahí monótonas, o sea, brother, como que ya tiendes no sé, a normalizar y siempre quieres buscar algo claro, más, ¿sabes? O sea, no te puedes quedar quieto, ese es el tema. Que, o sea, a la vez que nos quita valor a las cosas, podría llegar también a empujarnos a decir, brother, qué incomodidad, o sea, necesito algo más, ¿sabes? Y que no necesariamente sea cambiar de pareja, exacto. sino decir, oye, Tabé, vamos a hacer algo por el amor de Dios. Exacto, pero es que justo es que hablamos de la misma persona, pero no necesariamente cambiarla. O sea, a eso me... Eso te O digo. sea, es que esa es la vaina. Ya llegas a un punto de costumbre, nada más. exacto. O sea, a ver, yo creo que es importante, a ver, si nosotros recordamos, este también es el típico ejemplo que hemos escuchado, ¿no? Pero el tema de la famosa mirada de los niños. Es decir, y nosotros Ujú. acordémonos, o sea, nosotros con un juguete, con un Max Steel, podías jugar de mil maravillas, horas de horas de horas de horas, toda tu vida. Es más, incluso hay Y gente que guarda su entonces, juguete de la infancia y lo mira ya con sí, nostalgia. Pero nosotros no podemos estar 2 meses con la misma persona, 2 meses con el mismo celular. Sí, Es ujú, como que nuestra mirada en cierto sentido se ha vuelto incluso como una mirada como apocada, una mirada que ya no se sorprende por las cosas. es muy Y eso peligroso es eso. peligrosísimo, pues entonces ahí es donde viene la tristeza, porque entonces nos Exacto. acostumbramos a las cosas, nos acostumbramos al milagro de las cosas, nos acostumbramos al milagro, digamos, milagro por utilizar una palabra cualquiera, ¿no? Pero al milagro de Ujú, nuestra propia vida, de estar vivos. Es un milagro, es decir, nosotros no nos claro, dimos nuestra propia vida. exactamente. Ahora, esa vida nos Claro. trae muchos dolores, sin duda, pero gracias a esa vida nos enamoramos, gracias a esa vida pudimos ver un atardecer, gracias a esa vida, ¿verdad? Gracias a esa vida pude conocer a mis papás, a mis amigos, gracias a esta vida podemos tener esta conversación, ¿no? Entonces también dices, oye, Así es. vale la pena, ¿no? Y hay como que redescubrir eso. O sea, hay como que aclarar en cierto sentido la mirada y decir, oye, qué hermoso que es esto, ¿no? Ujú, totalmente de acuerdo. Con lo de sí. con lo del enamoramiento, ¿verdad? Y lo de la pareja. Sin duda, ¿no? Siempre es un tema que está ahí como, oye, y si cambio de experiencia o si cambio de realidad, ¿no? Como que queremos escapar, ¿verdad? Pero yo les decía que a Ujú, lo largo de la historia hay este tema, eso, en ciertas como mitologías, ¿verdad? Que habla de esto, ¿no? De el hombre que muere por algo. Les decía el caso de Aquiles, ¿verdad? Que muere pues por ser recordado. Ya podríamos decir que es un mero egoísmo, pero podemos pensar en algún héroe, ¿no? Si vamos al Señor de los Anillos, ¿no? Por decir algo, ¿no? En Frodo, que ujú. no tiene idea de la guerra, de lo que está sucediendo, no sabe de los elfos, no conoce nada, solo conoce por historias, pero de repente le dan la posibilidad y le dicen, oye, tú vas a llevar el anillo, y él decide morir por toda la gente de la Tierra Media. Es decir, decide morir por el resto, ¿verdad? Y el tipo que en la, no sé, ¿no? En el campo de concentración decide soportar o, ¿verdad? Decide soportar porque tiene la esperanza que en algún momento se puedan rebelar y ayudar al resto, ¿verdad? Oye, está muriendo por algo. Y eso le da sentido. Es Claro, como que la muerte te obliga a dar sentido a las cosas, ¿verdad? Como va a terminar, ¿qué sentido le das a totalmente. tu vida? ¿Verdad? Entonces, ese morir por algo, si lo transmitimos, por ejemplo, en el cristianismo se habla de un Dios que muere por amor, por ejemplo, otra vez, morir Ujú, por amor,
¿verdad? Entonces, volvemos al tema del amor, y es decir, no es solo la experiencia que me da esa persona, es decir, porque si la relación Claro. con una persona fuera solo tener, por ejemplo, relaciones sexuales, pues eso, pues aburriría, yo qué sé, ¿no? A un par de semanas, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Pero claro, si efectivamente ese acto, por ejemplo, significa o ese ritual o esa ceremonia del amor, que puede ser la relación sexual en cual yo entrego no mi cuerpo, sino me entrego a mí mismo, entonces ese acto cobra como otro sentido, ¿verdad? Entonces ya deja de ser algo que solo Así me es. da valor, sino que viene aquí el tema, entrega. Estoy como muriendo por el otro. ¿Me explico? Estoy muriendo como el otro. ¿Cómo Claro. Aquiles decide morir pues por los griegos o decide morir por su propia eternidad? Pero cuando morimos por algo, tiene más valor. Entonces en el amor, insisto, si morimos por el otro, que no es solo morir por el otro en cuanto que está cruzando la calle, entonces salto y lo empujo para que no lo choque un carro, ¿verdad? De película, ¿verdad? Si no morir Claro. por el otro es decir, oye, estoy cansado, pero igual te ayudo, etcétera, ¿no? Claro, Entonces claro. Claro. hay una alegría que encontraremos ahí, sin duda. Sí, pero es la alegría, al final es la alegría del estar muriendo por algo. Que es interesante, ¿no? Heidegger decía que los seres humanos Ujú. éramos ser para la muerte. Ah, Es decir, caray. el ser humano es el Claro. ser que es para la muerte, y cuando el ser humano ignora que es un tipo que va a morir, que es una persona que va a morir, entonces dice, pues esa persona no es humana, ¿verdad? Y a nosotros, en la sociedad que Ujú. hemos vivido, que ha sido una sociedad, como les decía, el estado de bienestar, hemos sido una sociedad que ha ignorado que va a morir. Memento mori, recuerda que vas a morir. Y entonces somos en cierto Ujú. sentido una sociedad aburrida, porque nada de lo que hacemos tiene algo trascendente, sino que solo lo hacemos porque lo tenemos a la mano. Claro. O sea, de hecho, y ahorita hay esta corriente, ¿no? De decir, pero no, es que tienes que más bien aprovechar la vida y disfrutar y sacarle jugo, que nos lleva a veces por un camino excesivamente Sí, hedonista, sí, ¿sabes? Que chuta, o sea, ¿hasta qué punto, no? Uno podría decir como que, claro, o sea, es sí, ideal aprovechar cada día como si fuera el último, todo bien, pero si son meras experiencias como, o sea, mera búsqueda de placer, no sé qué tan sostenible en el tiempo puede llegar a sí. ser, ¿no? O sea, y bacán, entretenido un tiempito, pero, No creo uy, efectivamente que el hedonismo sea o te pueda dar un gran sentido a tu vida. Es decir, este un no. hedonismo sin norte, es decir, el placer por el placer Ajá, en este instante, por tener placer, exactamente. no te va a llenar. Porque nosotros sin duda Así somos es, más que placer. O sea, sin duda, así es, totalmente. es más, pensemos, los grandes momentos nostálgicos de nuestra vida no son necesariamente momentos placenteros. Alguna Así vez, es. pero rara vez nosotros tenemos el recuerdo de nuestra vida. Es decir, por ejemplo, la nostalgia que tenemos con nuestra novia fue de la primera vez que conversamos, por ejemplo, o cómo nos empezamos a enamorar, el primer beso. También puede Ajá. ser la primera vez que tuvimos la relación sexual con ella, Ya no ¿verdad? hablen de eso, vean. ¿Verdad? Pero tenemos la Por nostalgia de favor, nuestra congratulations. abuelita, no tenemos la nostalgia cuando cogíamos a la abuelita, cosa que no sucedía, Claro. ¿verdad? Exacto. Ujú. Entonces, efectivamente, el placer por el placer no nos llena, más bien es el sentido de las cosas lo que nos llena. Ahora, la palabra también hedonismo también tiene como esta connotación, podríamos decir, negativa, ¿no? En esta novela Así es. recomendadísima, que siempre se las recomiendo a mis alumnos y se las vuelvo a recomendar para que la relean a los que puedo, y es El retrato de Dorian Gray. Entonces uno de los personajes, ¿verdad? Sí, En esa novela insiste siempre en el hedonismo, ¿ya? Pero ahora, claro. y aquí viene lo que quería decir, para Oscar Wilde, o cuando Oscar Wilde habla del hedonismo, no lo hace solo en este sentido negativo, el placer por el placer, sino en el sentido de la estética. Porque aquí hay algo interesante, ¿verdad? Cuando Ajá. yo digo estética, ustedes piensan en arte o piensan en belleza, ¿verdad? Por lo general, sí. Exacto. La palabra Claro. estética Ujú. significa hacer Simetría. sensible, hacer tocable, ¿verdad? Que Ujú. tú puedas tocar algo, que lo puedas ver. Cuando Ya. nosotros leemos un libro, el retrato Ajá. de Dorian Gray, no existe Dorian Gray ni el retrato, pero lo leemos y es como si existiera. Ajá. Nos Exacto. acerca Así a las es. cosas, y muchas veces la literatura, el arte, nos alegran, Sí. ¿verdad? Cuando nosotros Ujú. escuchamos una canción feliz, nos alegra, y cuando escuchamos una canción triste también nos alegra un poco, porque no sé por qué extraña razón también nos gusta sentir dolor, ¿ya? Pero,
Bueno, al final, por ejemplo, en el mundo medieval, ¿verdad? En el mundo medieval existía este término, ¿no? Los trascendentales del ser. Y los filósofos medievales decían que todas las cosas que existían eran bellas, incluso las dolorosas, Ujú. ¿no? Entonces, solo el hecho de sentir algo ya te hace feliz, ¿no? Yo pienso en los bebés, ¿verdad? Los bebés empiezan a abrir las manos, uno le mueve la mano encima de sus ojitos y se ponen felices. Es como si solo los Ajá. estímulos los hicieran felices, ¿no? Entonces podríamos decir que hay un hedonismo que efectivamente puede ser como negativo, es decir, no puedo vivir mi vida en base a placeres, pero cuando Ujú. hablamos de placeres a lo mejor pensamos en unos placeres como más básicos, tal vez como efectivamente el acto meramente sexual, pero por en búsqueda solo del placer, ¿verdad? O el mero hecho de Ajá. comer, vomitar y seguir comiendo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué Claro. recordamos entonces? Nosotros recordamos, como les decía, por ejemplo, la primera vez que tuvimos relaciones con una persona, recordamos no la vez que comimos y vomitamos, sino que recordamos la comida navideña con nuestros familiares. Ujú. Es decir, no es solo el placer por el mero placer, sino también es la estética, ¿no? Oye, estoy tocando otras cosas. Es decir, estoy tocando la amistad, estoy tocando el amor, estoy tocando la compinchería, la complicidad. Es decir, no es Así es. el mero placer es como muy poco para nosotros. Entonces, Ujú. bueno, yo creo que también va un poco Totalmente. por ahí, ¿no? Totalmente. Como tú dices, o sea, un placer sin norte, realmente triste, como te digo, es Es insostenible. insostenible. Efectivamente, o sea, digamos, sales con tus panas y es una salida Sí. increíble. Lo que recuerdas no es, puta, que estuvo rica la comida que se pegaron, sino más bien, como dices, la amistad, la camaradería que tuviste, todo lo que Así compartieron. es. Y Que se te queda grabado. claro que sí, o sea, Ese exactamente, punto y se te queda grabado. Y de hecho es, sí, va, si te preguntan en unos años, es como que, brother, ¿qué recuerdas? O sea, ¿qué es lo que comiste? Te vale, pero puedes contar toda la historia y todas las sensaciones y puedes recordar todo lo que estuviste sintiendo todo Así ese es. rato, que llega a ser mucho más Y yo creo interesante. que en nuestra vida hay como muchos momentos que ya nos Sí. han ido llenando. Es decir, hoy alguna vez incluso decimos, a lo Sí. mejor incluso valió la pena vivir solo por esos momentos, ¿ya? Pero yo creo que en nuestra Ujú. vida, sea lo que sea, igual son varios, ¿ya? Pero quería referirme a una novela de Sandor Maray, no sé si han leído, El último encuentro, ¿verdad? No, la verdad no. Entonces, en Ujú. determinado nadie. momento, un poco al final de la novela, Sandor Maray nos dice, ¿crees tú también que el sentido de la vida no es otro que la pasión que un día colma nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo, y que después arde para siempre hasta la muerte, pase lo que pase? El tipo está apasionado, pero por un solo momento, y dice, solo por ese momento ya valió toda la vida, ¿no? Y en nuestra vida hay como muchos más momentos, si nosotros lo pensamos, ¿no? El personaje de la novela Así era es. un tipo bastante infeliz, pero incluso por un solo momento dice, ya valió. Así es. O sea, de hecho, hay muchos momentos incluso subestimados, si te Así pones a es, pensar. Y a mí, por ejemplo, me causa bastante alegría algo que yo le llamo los clics en la cabeza, ya, de, por ejemplo, llegar a entender cosas claro, y que te, no sé, como que te hacen así es. sentido. No sé, algo te hace clic en la cabeza y dices, wow, maldición, por aquí estaba este Sí, sí, asunto. sí. Imagínate, yo una veces podría decir como, o sea, sí, acá tal vez entendiste algo, te hizo sentido, o sea, ¿qué más da, no? Pero a mí realmente me saben llenar esas cosas porque digo, mierda, o Claro. sea, estoy un poquito menos ciego, tal Fíjate, vez. fíjate, San Agustín decía, ¿verdad? Amamos, dice, ¿qué podríamos amar si no lo hermoso? Nosotros estamos Ujú. como siempre buscando enamorarnos o nos enamoramos constantemente y nos ponemos felices, ¿verdad? Pero dice San Agustín, nos Claro, enamoramos de lo bello. Que el amor, ¿verdad? Nosotros qué le decimos a una persona que la queremos, le decimos te quiero, es decir, te quiero para mí de alguna manera y el amor es como un te quiero más fuerte. Bueno, claro. nosotros Pero, queremos lo bello y cuando nosotros entendemos algo, ese algo que lo entendemos es bello. ¿Me explico? No es solo que lo Ujú. entendimos, sino que es bello conocer eso. Nos ayuda a vivir Sí, mejor además. Y entonces lo amamos y totalmente, nos llena. claro, pero ahí totalmente. también entraría también, no sé, buscarle el significado, la definición exacta de lo que qué es el amor, porque, Sí, a ver, hay que ser honestos, el amor hoy en día es como los fantasmas, todo el mundo habla de él, pero pocos son los que realmente lo han visto, entonces así es, así es, hay que así saber es. definir. No, Ah, yo creo que caray, qué efectivamente, complicado. o sea, yo creo que para amar, perdón que interrumpí, pero para amar hay que ser valiente. Y yo creo que muy pocos están Full. dispuestos a amar así. Porque insisto, porque yo creo que el amar al final ya es, como te digo, o como hemos visto a lo largo de esta mitología, a lo largo de la historia, es morir por alguien. Es decir, las películas
usualmente en las películas muere alguien, ¿verdad? Y en las Ujú. películas que hay un héroe, ¿verdad? Sea Batman o sean los tristes Avengers, pero, Ya no, ¿verdad? Tony, no. Digamos, esa grandeza, ¿de dónde viene? De que este tipo está muriendo y mira que se dejó la piel, ¿no? Lo vemos en el fútbol. Claro, Sí, cuando lo ves jugar al Ponio Yola, cuando lo ves jugar a Sergio Ramos, me explico, a Sergio de la Torre, dice, oye, este tipo eso, está muriendo por el otro, me explico. claro, Entonces, de nuevo viene que yo creo que amar no es solo querer algo con mucha fuerza, porque creo que todos queremos con mucha fuerza ser felices, ¿verdad? Pero yo creo que es claro. el recorrido que recorremos, por ejemplo, para ser felices, es decir, el tenista que entrena 20 años, durante 20 años murió a muchas cosas para ser el gran tenista. Es decir, se evitó muchas fiestas, mucha comida, no comió, por ejemplo, ¿no? Entonces Ujú. viene este tema, ¿no? O sea, de por qué yo estoy muriendo, ¿no? Y en el amor es lo mismo, es decir, yo por esta persona, ¿cuánto estoy dando? Así es. Como dices, es realmente una entrega, ¿no? Porque hay gente que a veces confunde el tema del amor con simplemente evitar una soledad, o sea, simplemente tener Es decir, que compañía, alguien me llene. que eso es muy Sí, triste. Ajá, es como que alguien me llena, o sea, yo necesito de alguien más porque por alguna extraña razón no puedo estar conmigo sí, mismo. Ok, pero como tú dices, ¿no? Implica sacrificios porque renuncias a muchas cosas. Y aquí también, o sea, los sacrificios a veces suenan como algo muy, no sé, fatalista o malo por sí mismo, pero simplemente es una renuncia, ¿no? Como así renuncio a es. algo. Y vemos que estamos renunciando a muchas cosas todos los santos días. Tratemos de quitarle esa connotación a esa palabra. Sí, Y yo creería que, obvio, o sea, es parte, como tú dices, del amor, ser valiente, porque tiene sus cosas así, tenaces, así es. realmente. Pero querer evitarlas nos quita la experiencia Así completa. O sea, no estamos como que viviendo plenamente todos los colorcitos, todos los sabores que podría llegar a Además, tener. solo quiero hacer un Entonces, no es mínimo como... paréntesis, pero nosotros cuando Ujú, queremos ser amados hasta el fondo, porque queremos ser amados hasta el fondo, hasta el último pelo, con todo nuestro pasado, por con todos supuesto. nuestros errores, con todas nuestras ideas, ya le Ujú, estamos exigiendo a la otra persona mucho. Le estamos exigiendo que sea paciente con nosotros, le estamos exigiendo que perdone nuestros claro. errores. Entonces, le estamos exigiendo al Ujú. otro, pero nosotros no hacemos nada. Entonces, efectivamente, ese Ajá, amor no se exacto, da, porque yo no estoy, solo estoy pidiendo que el exactamente. otro renuncie, pero yo no renuncio. Entonces, al final, yo no me lleno. Entonces hablamos que es egoísta. Sigue siendo el egoísmo lo primordial hoy en día Así es, y en todo. así es. Nostalgia, egoísta. Ujú, Amor es egoísta. El olvido es egoísta. Todo es Claro, pero egoísmo. decíamos que efectivamente hay, ¿verdad? Como esta parte negativa, por así decir, del egoísmo, ya en este caso del amor, de exigirle al otro y yo no hacer nada, ¿verdad? Pero no digo, o sea, el egoísmo no es malo en cuanto que yo soy el que está buscando una felicidad. El tema es que cuando ya elijo algo, tengo que darme, o sea, es decir, tengo que darme por eso que elijo. Si yo así egoístamente es. estoy buscando algo que me llene, pero una vez que más o menos lo he elegido, conseguirlo no es nada fácil, porque las cosas que nos llegan fácil, no solo que fácil se va, sino que no le damos valor. Las cosas que tienen valor, como Así ya es. dijimos, son a las que les invertimos tiempo, ¿verdad? Y a las que les hemos invertido no solo Ujú. tiempo, sino además nuestra fuerza, nuestra... Entonces, hay esta parte de egoísmo de decir, bueno, elijo lo de acá porque necesito que me haga feliz, pero ya luego viene el, oye, lucho por esto, muero por esto, y en ese morir por eso, en renunciar, etcétera, encuentro la felicidad. Totalmente. De hecho, ahorita que dices eso, recordaba que igual en una conversación que tuve hace unos días, hablaba de esto, de que precisamente el egoísmo por sí mismo no es malo y tenemos esa connotación, ¿verdad? Así, Que desde chiquitos nos han dicho, ay, evita ser egoísta y el egoísmo y el egoísmo y el egoísmo y nos hartan de esa sí, palabra. Pero, o sea, pese a que suene feo, pese a que tenga la connotación negativa, sí llega a ser hasta útil en cierto sentido. Y como hemos visto, no es que sea malo por sí así es, mismo. Te puede llevar a cosas un poco extrañas, pero no es malo por sí mismo. Veamos, por ejemplo, en el contexto que yo conversaba esto, es que uno tiene que sí velar por su bienestar, que es algo que no es que le van a dar escogiendo a uno. Por ejemplo, una relación tóxica, o exacto, sea, decir, oye, brother, yo quiero estar bien, ¿sabes? Me voy a alejar porque esto no me está haciendo bien a mí, yo ya no puedo seguir con esta vaina que me así está es, consumiendo y podríamos decir como que, ay, qué egoísta, estás pensando en tu bienestar. Es como que, brother, lo dices como que fuera algo claro, malo, o sea, yo tengo que velar por mi salud así es, mental, ¿me explico? Nadie me va a dar así haciendo es, O eso. sea, es una locura lo que hablas. sí.
La salud mental. Pucha, safe. Pero a ver, yo también creo que el egoísmo, perdón, pero el egoísmo también es importante o también es bueno en el sentido que para querer a una persona tú también tienes que quererte mucho. Porque cuando Exactamente. efectivamente tú te das a una persona, es decir, cuando tú te enamoras y te estás dando a una persona, estás renunciando por esa persona, estás dándole tu tiempo, estás dándole tu paciencia, tu forma de ser, etcétera. Ajá, Si tú te has claro. querido, ¿verdad? Has construido algo bonito que darle a esa persona. Si es que realmente la quieres, le puedes dar Exactamente. algo bonito, pero si tú no has luchado nada por ti mismo, no le vas a poder dar nada a esa persona. Y además esa persona pronto probablemente se Así irá, es. porque no tienes que darle, Así es. porque no te has querido tampoco a ti Ujú. mismo. Y esa persona, luego, eso se transmitirá, por ejemplo, en que esa persona, al no quererse tanto, por ejemplo, no quiera luchar por la relación, porque incluso no se siente digna de que, por ejemplo, tú Ajá. luches y ella no. Uf, Así es, efectivamente. O sea, es fundamental trabajar en uno mismo para poder amar a otros. A veces suena como a este típico consejo materno que bien intencionado, pero un poco mal ejecutado tal vez. Pero es así. O sea, tú no puedes ir nada más por la vida con, digamos, en esta metáfora, con el vaso a que todo el mundo te lo esté llenando. Es como que en algún punto te van a decir, brother, ¿y vos? ¿Cuándo? claro. ¿Sabes? Y es lo que tú dices, si tienes algo realmente que aportar, no es como que haya un interés de decir, ay, y a mí que me toca. No, pero brother, es igual insostenible. O sea, el tema de esto, del amor, la entrega y la relación, realmente sí es como la convivencia y qué va a aportar cada uno, pero como dices, hay que tener algo que aportar, si no simplemente es estar ahí en una relación como Así es. de Eso te iba a sanguijuela, por decir así que decirlo, de estar nada nuevo más esta idea, extrayendo, ¿no? extrayendo, Que en cierto extrayendo. sentido soy egoísta, pero en este sentido malo, ¿verdad? O sea, tengo este egoísmo, o que mejor dicho, me he acostumbrado en mi vida a que todo me den, por así decir. Y entonces ahora esta Ajá, persona me tiene que querer y ya, ¿verdad? Y estoy love, esperando que me no, ame como con así. todo cuando Ajá, yo tampoco me he dado, ¿no? Y aquí exactamente. viene otro tema, ¿no? Que tal vez ya yo creo que no habría que hablarlo ahora, habría que hablarlo en otro momento, ¿no? Pero es si uno tampoco se ha acostumbrado a darse, ni a quererse, etcétera, es difícil Ujú. que uno encuentre esos valores en otra persona, porque lo que uno no tiene tampoco lo Es ve. complicadísimo. Y entonces probablemente tampoco Exactamente. encontraremos una persona que entonces nos vaya a tener una paciencia infinita y todo, porque si nosotros no lo hemos tenido, tampoco Ajá. lo podremos reconocer en otra persona y valorarlo en esa persona. Probablemente encontraremos una persona Ujú. muy similar a nosotros, que si nosotros no, no somos capaces de darnos, esa otra tampoco, de renunciar. Mm, o sea, quedaríamos ahí en la nada, en el vacío. Sí, Qué sí. fuerte. Es que es fuerte este tema, o sea, hablar de sí, en sí, hablar del amor es algo complicado porque a la final se habla que, diríamos que el amor es a doble moral, tal vez, ¿no? Supuestamente es el que hay que compartir, el que hay que ser un conjunto, armar un consenso entre ambos, pero de cierta manera hay que velar por el bien propio, el bien individual a sí mismo para querer a otra persona. Entonces sí, el amor sería algo conflictivo, ¿no? Así es algo, por eso hay que, sin duda hay que ser valiente para el amor. Y efectivamente yo creo que una sociedad que se ha acostumbrado a la inmediatez como la nuestra y a, de alguna manera, Uf, escapar del dolor, de la muerte, el amor sí es algo muy cuesta arriba, ¿sí? Porque se acostumbra a que las cosas las totalmente. quiere en ese momento y que cuando ya no le gusta algo lo deja, entonces no es una sociedad que está acostumbrada a morir por algo, a morir por alguien, ¿verdad? Y entonces es triste, pero es en cierto sentido una sociedad condenada, porque no le va a poder llenar lo más grande, que en cierto sentido es lo que anhelamos, que es el amor, ¿verdad? O la belleza. No tenemos la fuerza para luchar por ellas. Efectivamente. Así es. Me quiero olvidar de hacerte una Sí. pregunta. Y es que, como decías, ¿no? O sea, el ser humano tendería a querer lo bello, amar lo bello, buscar esta belleza. ¿Tú creerías que hay una belleza universal? Porque muchas veces escuchamos que, ay, la belleza está en el ojo del que mira. Pero no sé hasta qué punto. ¿Tú Sí, qué a ver, piensas? bueno, es una pregunta muy extensa, ¿verdad? Pero yo Ujú, creo un poco similar a como dicen los medievales, que en general en el mundo hay muchísimas cosas hermosas, muchísimas, incluso a lo ujú, mejor todas. Porque es más, si nosotros pensamos en todas las cosas dolorosas, solo basta que pensemos en todas las tragedias griegas, basta que pensemos en todas las películas que incluso acaban triste, que pensemos en el Requiem de Mozart, en el Adagio Albinoni, en tantas cosas dolorosísimas que ujú. de repente son hermosísimas.
sea, cuando escuchamos esa música o por cuando supuesto. vemos una película, por más dolorosa que sea, de repente es hermosa. Es decir, nos llena, es Ujú, decir, el arte es como que redime la muerte, ¿ya? O redime el dolor, así ¿ya? es. Pero ahora yo creo que, así como hay miles de cosas bellas, creo que hay gente que tiene más facilidad para ver las cosas bellas. Ya, es decir, yo sí creo que hay un Ujú. buen gusto que se Yo tiene también, que la educar, verdad. es un gusto que se tiene que educar, ¿verdad? Es Paladar decir, así, fino. Sí, exactamente, o sea, uno se va acostumbrando, es decir, porque ¿qué es lo que pasa? claro. Que si uno no tiene buen gusto, uno no trabaja el gusto, uno no va a poder diferenciar, ¿verdad? Un pedazo bueno, es un caso muy banal, pero un pedazo de torta de chocolate de un pedazo de caca, ¿verdad? No. Si uno no ha Claro, trabajado ese gusto, uno no se da cuenta y dice, pero es que a mí me parece rico, sí, pero mira, te estás perdiendo el trozo de chocolate por no darte cuenta, ¿verdad? Entonces, así yo es. creo que sí hay, es decir, yo creo que nosotros le damos a unas cosas más valor que otros, a unas cosas nos podrán parecer más bellas que a otras, pero yo creo que sí hay un buen gusto Ujú, que podemos desarrollar, ¿no? así es. Yo también soy fiel partidario de eso, Eras, porque muchas veces dicen, no, es que es subjetivo. Yo tengo mucha bronca con ese Sí, tema. En así realidad creo que se puede notar en varios es. episodios. Pero es que es así. O sea, si te pones a pensar, se ata con lo que conversábamos al inicio, que tú tienes que tener experiencias para poder tener algún tipo de Ah, qué bueno lo referencia y que para acabas de poder decir. Muy bueno. comparar, Sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, necesitas poder experimentar y decir, como tú dices, no, o sea, la caca me sabe rico porque no he probado Así otra es. cosa, ¿sabes? Entonces sí necesitas estarte empapando de muchísimas cosas, de cosas bellas. O sea, ¿por qué crees que los músicos escuchan mucha música, los cineastas ven muchas Así es. películas, los fotógrafos ven muchas películas y anda a ver lo que los manes consumen? Así es. O sea, son unas cosas a lo bestia que realmente dices, mierda, o Así sea, es. qué buen material, Lo que habíamos ¿sabes? dicho, perdón que te interrumpa, pero lo que había dicho San Agustín, ¿verdad? Ujú, ¿Qué podemos amar si no lo bello? Es decir, así y, es. y una cosita, cuando nosotros vemos un tipo que el amor de su vida es su carro, o son sus títulos, o es su cuerpo esculpido, y entonces es capaz de amar a una persona, uno como que dice, bueno, mira, sí, es verdad, cada uno, pero uno sí le queda Ujú. como un regusto de decir, chuta, ha de ser una vida un poco triste, ¿no? Ajá, totalmente, Es decir, que totalmente. amamos, es decir, también amamos según lo que consideramos bello o descubrimos como bello. Es decir, hay que aprender a ver las cosas Ajá, bellas, ¿no? También como decías, con las experiencias. Hay que ver bien. totalmente. Sí, o sea, cero joda, hay que mantener tal vez ese asombro y esa curiosidad de niño, de estar viendo las cosas y con, ves, qué bestia, aunque sean chiquitas, decir, wow, hay algo muy interesante aquí, hay algo muy Así es, bonito y, o sea, estar abierto, nada más esas cosas. Créanme que el mundo es tan así vasto es. y, o sea, las Y experiencias son infinitas, podemos tener yo experiencias de diría, todo un poco. efectivamente, como vamos a morir, volviendo a la idea de la muerte, ¿no? No tenemos Ujú, infinito tiempo. Entonces, así es, tenemos que privilegiar ciertas experiencias. Es decir, incluso ya que estamos en totalmente. un mundo con tanto acceso a toda la historia, oye, si a lo largo de la historia determinadas obras de arte, dígase música, dígase literatura, dígase escultura, ¿verdad? Si las han privilegiado a lo largo de la historia como algo bello, al menos acudamos a ella con curiosidad, a ver si es que es verdad que eran Así es. bellas. Y de esa manera nos vamos como acostumbrando constantemente a lo bello y entonces lo podremos reconocer. Ujú, No, por ejemplo, esto es algo personal, pero exacto. yo cuando veo una película, por ejemplo, yo reviso siempre en IMDB y Rotten Tomatoes, ¿ya? Y yo, por ejemplo, Oh, en ajá, IMDB ya. yo Yo nunca veo una también, película sí. menos de 7. Sí. Algo que me hayan Claro, es muy recomendado buena a norma, la muerte, verdad. ¿ya? Que Te no acostumbras a eso, entonces ya no te contentas Claro, con pedacitos de caca, sino que te acostumbras siempre a cakes de chocolate, me explico. totalmente. La verdad que es una muy buena práctica. O sea, necesitamos tener filtros precisamente por las vastas opciones que tenemos Así es, y el poco así es, tiempo. Así es. Chuta, podríamos seguir en esto horas, la así verdad. es. Como siempre, es un gusto conversar contigo. Nos deja pensando en muchas Muchísimas cosas. gracias. Y sí, o sea, me deja la verdad con un muy buen sabor de boca todo esto. Como te he dicho, siempre me has parecido una persona bastante interesante y qué bueno que te hayas podido dar la vuelta por acá por el podcast. Sabes que eres bienvenido cuando esta es tu sea casa. y que esta es tu casa Muchísimas gracias, de exactamente verdad. y que te hemos de invitar nuevamente. Para Esperemos mí que un la honor, de gente. verdad, y los felicito por el programa. No, Muchas gracias a ti gracias. por brindarle también un poco de tu sabiduría a la gente, que creo que con todo
este diálogo bello has abierto, creo, el corazón y mente de todos, en especial Sí, en el sentido del amor, ¿no? Uf, sí. temazo, que Temazo. tal vez hablemos más a fondo Más sobre adelante habrá que hablar más de eso. adelante Sí, sí, sería el muy tema. bueno, la verdad. Sí, sí. Ya sabes, Carlitos, como dijo Sergio, esta es tu casa, aquí puedes venir y ya sabes. Gente, Maravilloso. espero que les haya gustado. Ya saben, dejándoles siempre un poco de reflexión, un poco de angustia, pero ya Eso. saben, con siempre buenos valores, buena mentalidad y vibra, ¿no? Perfecto, listo, mi gente, nos estamos escuchando la siguiente semana. Nuevamente, gracias Carlitos por haber Muchas venido. gracias. Un gusto haber conversado con ustedes dos. Y nada, nos escuchamos la siguiente semana. Chao, mi gente, besito en la ingle. ¡Mua! Chao. Adiós.